Desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo, hermano, pastor Juan Antonio Cáceres, de esta bendita ciudad de aquí, del Gran Buenos Aires, para mi país y para todo el mundo de habla hispana, desde Argentina para todas las naciones. Le damos la bienvenida una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hará usted después de escuchar esta enseñanza que Dios ha permitido que comparta con mis amigos, hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios? Estamos alabando a un Dios que no falla, un Dios que perdona, un Dios que restaura tu corazón, tu mente, te lo hace a nuevo, un Dios que sana toda tu dolencia, un Dios que te ama incondicionalmente. Te ama tanto que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es mi Señor, Él es mi Rey y hoy puede ser tu amigo, tu Señor, tu Salvador. En el mundo usted va a encontrar muchas religiones, pero para llegar al cielo hay un solo camino y ese camino es a través de su Hijo amado Jesús. Le damos la bienvenida a todas las radios, tanto de Argentina como del exterior. Las radios, por ejemplo, de Viedma, radio, por ejemplo, de Chivilcoy, de aquí de Escobar, zona norte de Buenos Aires, la radio de allá de Córdoba, de General Dehesa, estas radios que están en Rosario, estas radios que están en Chile, tvsinfrontera.com, esta radio que está, por ejemplo, también en Ecuador, Guayaquil, la radio que está también en Chaco, Pampa del Infierno, y si me he olvidado, perdóneme, pero muchas radios nos están acompañando, también Estudio Noble de El Soberbio, Misiones, y que el Señor sea en esta hora tu luz en la oscuridad, que sea tu paz en tu angustia, en tu tormenta, que Él sea tu gozo en esta tristeza que quizás estás pasando por este momento. Pero Él es tu amigo en la soledad y Él es tu fortaleza en tu debilidad. Vayan buscando en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Hoy hablaremos de la ofrenda que trae tanto Abel como Caín. Vayan buscando, mientras tanto oraremos al Padre para que esto sea de Dios, de su Espíritu y de su Hijo. El Señor destruye tus planes cuando tus planes están a punto de destruirte a ti. Tu futuro y el mío se define en 3 palabras. Primero Dios, luego su propósito y después estamos nosotros. Señor, te doy gracias en esta hora y bendigo tu nombre. Y desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, con todos los amigos de todas las transmisiones a través de diferentes radios que están conectados a partir de este momento que estamos saliendo al aire para que tu palabra corra y sea glorificada. Te pido por los amigos que han sintonizado por primera vez el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Por los hermanos, las hermanas, siervos, consiervos, pastores, evangelistas, todos aquellos que quizás en esta hora están escuchando, porque Dios lo ha puesto en su corazón. Bendito sea su nombre. Aquellas amigos y hermanos del Chaco, allá de Pampa del Infierno, los amigos de Rosario, los amigos de Viedma, de Córdoba, de aquí de Chivilcoy, de Escobar, bendito sea su nombre, de aquí mismo de Buenos Aires y cuantos lugares más. Señor, te pido por aquellos amigos que hoy quizás están desanimados, ya no tienen fuerza, no tienen esperanza, pero Dios está ahí con ellos, ayudándolos, Señor, para que esto sea una bendición en sus vidas. Bendito sea, mientras el enemigo para ti, porque tú estás en cada uno de nosotros. Hoy decídete, camina como Enoc, adora como Abel, trabaja como Nehemías, obedece como Job, llora como Jeremías,
guía como Moisés, lucha como el apóstol Pablo, ora fervientemente como Daniel y vive como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dice las Escrituras en Génesis 4, versículo 3, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y dice las Escrituras que miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. El mensaje que hoy quiero compartir con los amigos y hermanos es donde vemos el mundo de aquel entonces, que era una familia. Y así es como toda la humanidad estaba representada en aquel entonces por Adán. Aquí sale a la luz por primera vez la distancia o la distinción, podríamos decir, entre lo bueno y lo malo, entre el ser obediente y el ser desobediente, entre aquellos que son santos y aquellos que son pecadores. Aquí encontramos dos tipos de creyentes. Creyentes cristianos, obviamente. El primero, que ama a su Señor incondicionalmente, y todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer para su Señor. El segundo, bendito sea su nombre, es aquel que no hace lo mismo, bendito sea Dios. El primero, por ejemplo, ama a su Señor, sus acciones, sus actitudes, su temor, su búsqueda en la intimidad con el Señor. Es de lo mejor para aquel que en algún momento lo rescató del hoyo de la desesperación, lo sacó de un mundo de tinieblas y lo trasladó al amado de su Hijo Jesús. Luego encontramos a otro tipo de cristiano, otro tipo de creyente, que hacen las cosas que no le queda otra, lo tienen que hacer. Profesan por un lado conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Son siendo abominables y desobedientes, e inútiles para cualquier buena obra para el Señor. Estos a su vez están representados unos por el lado de Abel y el otro por el lado de Caín. Desde muy temprano en las Escrituras observamos la enemistad establecida entre la simiente de la mujer y la serpiente. Por la parte de Eva, dar origen a la reproducción de la humanidad, traer hijos al mundo. Siglo más adelante saldría de esta mujer el Salvador, Jesús, el ungido, el Mesías, que obviamente va a vencer en la cruz a Satanás, a tu enemigo y el mío. Jesús vino para destruir las obras de Satanás y para liberar a los que él los tenía cautivos. Adán y Eva, nos dice las Escrituras más adelante, que tuvieron muchos hijos, pero el mensaje que hoy vamos a compartir se centra nada más ni nada menos en Caín y en Abel. Caín y Abel posiblemente son los hermanos más famosos de la historia de la humanidad. Ambos nacieron y fueron criados en el mismo ambiente, bajo el mismo techo. Fueron criados, educados e enseñados bajo la supervisión de sus padres, en este caso Adán y Eva. Ellos vinieron a un mundo corrupto, un mundo ya caído a causa de la desobediencia de sus padres, a causa del pecado. Y estaban ya fuera del jardín del Edén.
Las Escrituras no nos dice, no nos menciona las edades de estos famosos hermanos, pero sí la Escritura habla del primer crimen dentro de la humanidad. Ese crimen dentro de una propia familia, de una misma familia, entre dos hermanos. Caín y Abel traían en sí mismo el germen del pecado, producto de la desobediencia de sus padres. Y con toda seguridad, estos hijos, le puedo asegurar, que oyeron más de una vez de los labios, tanto de Adán como de Eva, una y otra vez el relato de la creación por parte de Dios. Día 1 llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Día 2 hizo los cielos, las aguas. Día 3 el mar, la tierra, los océanos. Día 4 el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Día 5 las aves y los peces del mar. Y en el sexto día Dios hizo al hombre a su imagen para luego hacer a la mujer. También creó a los animales. Y dice las Escrituras que vio Dios que todo era bueno. En gran manera todo era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que el hombre hace es malo. Pero Dios hizo todo bueno. Y dice que luego el Señor toma a Adán, lo hace dormir y le da una compañera. Y ahí está Adán y Eva en el huerto del Edén, para que ellos trabajaran, para que trajeran hijos al mundo. Y luego el Señor tenía que probar a su creación, tenía que probar al hombre. Y le da una orden diciéndole: de todo árbol del huerto, del jardín del Edén, podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Iba a morir espiritualmente. ¿Cuántas personas hoy en el mundo cristiano están muertos espiritualmente? Así fue como Adán y Eva les contaba día tras día a sus hijos, tanto a Abel como a Caín, todo lo bueno que el Dios creador había hecho, había creado para ellos y para su descendencia. Y me imagino, como se debe imaginar usted, que también le habrán contado a sus hijos su parte que habían caído de la gracia de Dios, o sea, su desobediencia. Y en otras palabras, que ellos habían incurrido en pecado, que le habían fallado a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en nuestros hogares, estamos en nuestro coche, en nuestro carro, con esa culpa que le hemos fallado al Señor? Y la Biblia, la palabra de Dios dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo. Y la Escritura me dice que a causa de esa desobediencia, el Señor lo expulsó, lo echó del huerto del Edén. Pero no sin antes vestirlos con túnicas de una piel de un animal. Y para ello Dios, el Creador, tuvo que matar, sacrificar un animal para cubrir la desnudez tanto de Adán como de Eva, cubrir la vergüenza de ambos. Les recuerdo a los amigos y hermanos que tanto Adán como Eva, antes de su pecado, antes de su desobediencia, ellos vivían en la dispensación de la inocencia. Ellos eran inocentes. Ellos andaban y se movían y caminaban desnudos en el jardín del Edén, sin ningún tipo alguno de problemas. Pero luego de comer ese fruto prohibido, ellos pasan a otro estado, el estado de la dispensación, de la conciencia. Ya ellos tenían una conciencia. Hoy muchas personas están siendo quizás atormentados por su conciencia porque han pecado, le han fallado a su Creador. Y dice las Escrituras que ni bien comieron del fruto prohibido, sus ojos inmediatamente de ambos fueron abiertos y se conocieron que estaban desnudos. Luego, más adelante,
oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Cuando usted le falla a Dios, cuando usted está en pecado, cuando usted está en desobediencia y escucha la voz de Dios, que es la palabra de Dios, usted se va a esconder. Se va a esconder porque hay un estado de conciencia y Dios te va a decir que estás en falta. Pero Dios es bueno en esta hora y tiene mucha misericordia. Y dice que Eva y Adán se escondieron de la presencia de Dios y luego el Señor llama al hombre. Siempre Dios va a llamar al hombre y luego a la mujer. Y le llama al hombre, bendito sea su nombre. Y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en esta hora? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás sentado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te hizo? ¿Por qué te estás escondiendo de tu pecado? Si Dios te está llamando para perdonarte, Dios te está llamando para restaurarte, Dios te está llamando para darte una mejor vida. Y es como decir, ¿cómo está usted en esta hora delante del Señor? ¿Por qué te sigues escondiendo del llamado de aquel que te busca para salvarte? Porque estamos en días finales. Él te ama incondicionalmente y te quiere restaurar, te quiere salvar, pero primero te quiere lavar con esa sangre para perdonar tus pecados. Él te quiere vestir tu cuerpo, vestir tu alma y tu espíritu en esta hora. El Señor es un Dios de paz que Él quiere santificar por completo en esta hora todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que seas guardado, como dice el apóstol Pablo, irrepresible para la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el que te llama es fiel y verdadero. Y dice que Adán oyó la voz de Dios en el huerto y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él ya estaba en un estado de conciencia. Él ya se encontraba desnudo junto a Eva y se esconden del Señor. Cuando usted está en falta delante de Dios, usted se va a esconder, porque Dios es 3 veces santo y la justicia de Dios te va a alcanzar en algún momento. Y Dios le responde, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Seguramente has comido de aquel fruto del árbol que mandé que no lo comiese, pero desobedeciste mi voz. ¿Cuántas veces hemos desobedecido la voz del Señor? Pero Dios igual te llama porque te quiere salvar. Y Dios, el Señor ahí mismo tuvo que matar un animal para sacarle esa piel y cubrir el pecado, cubrir la desnudez de ambas personas, en este caso Adán y Eva. Ya fuera del Edén, fuera del jardín, Adán ya se encontraba más adelante con 2 hijos, con Caín y Abel, y tenían que vivir de su trabajo y presentarse de vez en cuando delante del Señor con un sacrificio. Y dice las Escrituras en Hebreos 11, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Por eso Dios lo declaró justo y aceptó sus ofrendas. Importante dejar bien claro en esta hora que tanto Caín como Abel nacieron en un estado de pecado. Eran por naturaleza, como usted y quien les habla, hijos de la ira, como dice Pablo a la carta a los Efesios. Y en Hebreos 11:4 nos dice que queda claro que el sacrificio de Abel fue aceptado porque el de Caín fue rechazado. ¿Por qué fue aceptado uno y fue rechazado el otro? Si los dos, nos enseña las Escrituras que los dos presentan la ofrenda. Pero las Escrituras nos enseña que Abel fue pastor de ovejas y Caín, su hermano, era labrador de tierra. Dice las Escrituras que pasó un tiempo y un día Caín le presenta a Dios una ofrenda del fruto de la tierra, de lo que él cultivaba. Por su parte, Abel escogió los primeros de las primeras crías de esas ovejas más gordas y le llevó al Señor como una ofrenda. Dios
recibe con mucho agrado, bendito sea su nombre, con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. La pregunta que quizá usted se está haciendo: ¿qué había en la ofrenda de Abel que el Señor lo miró con agrado y no miró con agrado la de su hermano Caín? Si tanto Abel como Caín, ambos, dice las Escrituras, eran descendientes directos de padres pecadores que habían fallado a Dios en el jardín, como lo falla usted, como lo fallo yo. La respuesta la hallamos en este mismo libro de Hebreos, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ofrenda, que Caín. Abel era un hombre de fe, un hombre de fe que tiene la mira puesta en lo que no se ve, en lo futuro que se espera. Y al traer a Abel su ofrenda, él usó de fe cuando presentó su sacrificio a Dios. Abel se alineó con lo que Dios hizo con sus padres antes de la expulsión del jardín del Edén. Es decir, el sacrificio que Dios había hecho, matar ese animal, sacarle la piel para protegerlo de la desnudez. En otros términos, Abel miró el futuro y vio por fe el cumplimiento de siglos más adelante de la promesa que le había dado Dios a sus padres, en este caso Adán y Eva, acerca de Génesis 3:15, de la simiente, cuando dice, es decir, que de la mujer iba a salir, alabado sea Dios, el Rey, el Salvador, Jesucristo. Y de esta forma quiso representarlo con una ofrenda. Abel se acercó a Dios con fe, y cuando es por fe, entonces ya no es más por las obras que tú y yo podemos hacer, ya no es más por obras. Dios dio testimonio de su ofrenda y no así del hombre. El cordero de Abel tenía un valor independiente de los méritos de Abel. Es más, la ofrenda valía más delante de Dios que el propio adorador, que en este caso era Abel. Usted se estará preguntando, ¿por qué? Siempre hay un por qué. La respuesta es que la ofrenda de Abel hablaba anticipadamente del Cristo de la gloria, que siglos más adelante había de redimir el Cordero de Dios con su sangre derramada en el Calvario. Iba a derramar esa sangre para redimir a toda la humanidad. Y en este acto no hubo una personalidad de Abel que fuera mejor que su hermano Caín. Ambos, tanto Abel como Caín, eran pecadores, hijos de ira, perdidos. Ambos ya estaban bajo el juicio de Dios. Ambos estaban bajo el pecado, como está usted y como estoy yo, bajo condenación. Bendito sea su nombre. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y es así. La paga del pecado es muerte. Es decir, pasar a la eternidad sin Dios. El pecado de Adán y Eva se les había imputado tanto a Caín como a Abel, aún antes de que ellos vinieran a este mundo, antes de nacer. Y la Biblia dice, todos pecaron, todos, no hay excepción, todos, y fueron echados, destituidos de la gloria de Dios. Abel, al acercarse a Dios, al creador del universo, con un sacrificio, él estaba reconociendo dos principios fundamentales a mi entender. Primero, que tanto el hombre como la mujer, ya caído de la gracia de Dios, no podían presentarse ante un Dios creador con el fruto
de sus propias obras, con el fruto de sus propias manos, que son delantales inútiles. O sea, no te pueden cubrir de tu vergüenza del pecado. Abel era pecador como usted y quien les habla. Abel era igual que usted y quien les habla. Necesitábamos un sustituto, y ese sustituto era del más grande, Jesús, el Hijo, el amado, el deseado de las naciones, el que iba a ser sacrificado más adelante en la cruz. El segundo principio, a mi entender, es que el pecado solo puede ser expiado, limpiado, quitado solamente a través de la sangre derramada de Jesús en el Gólgota. El libro de Hebreos dice, y según la ley, estamos en tiempo de gracia, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que usted entienda, Jesús tenía que morir en la cruz para que esa sangre derramada me limpie de todo pecado, me limpie de toda contaminación, me haga un hombre nuevo y una mujer nuevo para ser perdonado. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Pero para eso usted tiene que aceptar ese sacrificio hecho por el Hijo de Dios en la cruz. La ofrenda de Abel es la primera de una larga serie de ofrendas que el hombre usó eficazmente para llegarse a Dios. Comenzando primeramente por los patriarcas del Antiguo Testamento, luego los que estaban bajo la ley de Moisés, y estos eran tipos de ofrenda que había de ser ofrecido, bendito, por Jesús más adelante en la cruz. Después del perfecto sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz, nadie, pero nadie, absolutamente ningún hombre, ninguna mujer puede añadir ofrenda alguna, porque Dios, el Padre, sencillamente no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque tú sobre las mías a Dios no le sirve. Solamente la obra que hizo Jesús en la cruz. Nuevamente el libro de Hebreos nos dice, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Para que usted, amigo y hermano, oyente, entienda la ofrenda por nuestros pecados, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el deseado de las naciones, el Mesías, el ungido, el Cristo de la gloria, pagó en la cruz con su muerte tus pecados y los míos. La Biblia dice el justo por los injustos. Para que tú y yo seamos perdonados por Dios, es necesario aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. Tú y yo somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo. Tú y yo tenemos paz con Dios solamente a través de Jesús. Solo a través del Hijo de Dios podemos conseguir esa paz que estamos buscando. Siguiendo con Génesis capítulo 4, dice las Escrituras, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Usted, como yo me pregunté, bendito sea Dios en esta hora, ¿qué tenía de malo la ofrenda de Caín? Si tanto Abel como Caín nacieron fuera del paraíso, fuera del Edén, ambos eran pecadores. Sencillamente ellos, Caín y Abel, asumieron actitudes opuestas. Estas actividades o actitudes, mejor dicho, la palabra correcta, determinaron que recibieron de parte de Dios una respuesta diferente. Aunque Abel fue salvo porque creyó en el futuro Salvador que iba a venir, que era del Cristo de la gloria, por fe, tipificado por aquel cordero, aquel animal que Abel lleva al Señor, ese cordero inmolado, el más gordo de sus ovejitas, que le llevó como sacrificio. Bendito. Entonces, Abel no podía transmitir a sus futuros hijos, a sus descendientes, la fe que él tenía. Pero sí Abel transmite, como usted y yo, los rasgos genéticos. Pero no podemos transmitir la fe,
porque la fe es un don, es una gracia que viene a cada uno de nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la salvación es personal, porque lo que es nacido de la carne, dice las Escrituras, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la salvación es personal, es cada uno de nosotros. Dios no es intruso, usted tiene un libre albedrío. Usted va a escoger qué camino va a andar, por dónde va a andar, cómo va a llegar a Dios. Ahora bien, Caín creía en la existencia de Dios, pero no tenía fe en Dios. ¿Se entiende? Caín creía en la existencia de Dios, pero no tenía fe en Dios. Hoy, más en estos días finales que nos toca vivir, millares de personas, hombres y mujeres, creen en la existencia de Dios, pero no poseen la fe. Y agregar que tampoco creen en Dios, ni le creen a Dios, que es lo más importante. Sabemos por las Escrituras que Caín creía en la existencia de Dios, porque no solamente le trajo el fruto de la tierra, ofrenda, sino que también hablaba cara a cara con el Señor. Concluimos que Caín creía en Dios, pero no tenía fe, ni confiaba en lo que nos está faltando mucho, en Dios. El diablo, Satanás, también cree en Dios, pero tiene una particularidad, no le obedece a Dios. Por eso hace lo que hace y usa sus ángeles caídos para hacer lo que está haciendo en este mundo. Entonces Dios el Señor dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque era fruto de la tierra, y la tierra ya estaba maldita, estaba contaminada por la caída del hombre, estaba en desobediencia, o sea, la desobediencia de Adán y Eva produce una tierra maldita. Dice la Biblia que produjo espino, y Dios es 3 veces santo. Él había declarado ya su juicio y justicia sobre esta tierra y sobre todo lo que había sido, lo que produce la tierra, ya estaba contaminado por el pecado. Muchos años antes, Dios había sacrificado un animal en el jardín del Edén para cubrir la desnudez de los primeros padres, declarando la insuficiencia de aquellos delantales confesionados por ellos mismos, que eran las hojas de la higuera. Dice la Biblia que cuando ellos se ven desnudos, arrancan hojas e inmediatamente por la vergüenza se cubren con las hojas de la higuera. Y al nacer de la carne, en este caso Adán y Eva, Caín participa de la naturaleza pecaminosa de sus mismos padres, porque ellos ya estaban en pecado. Por lo tanto, Caín necesitaba de la sangre para expiación. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecado si usted no acepta el sacrificio hecho por Dios, hecho carne en la tierra, allá en la cruz. Pero lo triste de Caín, como muchos hoy en día, ignoran el verdadero camino, y esto es voluntariamente. Dios te ofrece una mejor vida, un mejor camino, pero usted es el que va a elegir. El Señor Jesús, estando en la tierra, en ese paso que Él estuvo por este mundo que Él mismo lo hizo, Él dijo: yo soy el camino. Hay un camino para ir al Padre. Su nombre, Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad, y esa verdad está en Jesús. Y también agrega al Señor: yo soy la vida, como lo afirma el mismo evangelista Juan, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Volviendo a Caín, Caín ofreció al Señor el fruto de una tierra ya contaminada, una tierra ya maldita, maldita por el pecado, contaminada por el pecado. Y de ahí es cuando Caín toma para traer ese fruto de algo que a Dios no le agrada, porque la tierra estaba ya contaminada.
Bendito sea Dios en esta hora. En otras palabras, ignorar el valor de la sangre de Jesús para acercarse a Dios, al Padre, es hacer nulo, no tomar en cuenta el sacrificio de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso, sin derramamiento de la sangre de Jesús en el Calvario, no habría ninguna posibilidad alguna de acercarnos al Padre. Era necesario que Jesús viniera a esta tierra. Era necesario que Él viviera como Dios hecho hombre. Fue tentado en todo, pero no pecó. Fue Jesús a la cruz, derramó su sangre para volver a rescatar esa generación humana que había perdido a Adán y Eva siglos atrás en el paraíso. Caín era pecador, y entre un pecador y Dios se interpone la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso hoy tu abogado, tu Salvador, se llama Jesús. Caín trató a Dios como si fuera su igual. No le importó nada. Dios no puede pasar por alto ni tu pecado ni el mío. Dios no podía pasar por alto el pecado no confesado de Caín. Quizá hay hombres ahora, hay mujeres, sean creyentes o no lo sean, que tienen pecado, no lo están confesando, lo están guardando, pero llegará el día que ese pecado te va a alcanzar, ese pecado te va a condenar, ese pecado te va a llevar al infierno. Hoy lamentablemente nadie habla del infierno, nadie habla del pecado, todo es prosperidad y vas al cielo. Es mentira. Hay dos caminos, o es para arriba o es para abajo. Bendito sea Dios, pero Dios está para perdonar. Jesús está para perdonar. Jesús está para levantarte. Jesús está para restaurarte. Jesús está para darte vida y vida en abundancia. Dios no podía aceptar la ofrenda de una tierra ya contaminada, ya maldita, que era el fruto de lo que trajo Caín. Lamentablemente Caín ha tenido hoy sus millares de imitadores en todo este tiempo. El culto de Caín es el culto hoy universal, es el culto de todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Bendito sea su nombre. En el camino de Caín hoy lamentablemente, alabado sea Dios, muchos de los hijos e hijas de Dios se están moviendo. Viven en pecado, caminan en pecado y parece que no se dan cuenta. Pero tengamos cuidado. Dios hoy te está diciendo, hay tiempo, vení a mí tal como está. Yo soy tu abogado, el que te va a perdonar. El remedio de Dios para limpiar un mundo de pecado, para limpiar un mundo de odio, un mundo de inmoralidad, un mundo de sin valores, donde rige el ego, donde hay orgullo, donde hay muertes, asesinatos, donde hay un mundo donde el amor de muchos, incluyendo los hijos e hijas de Dios, se han enfriado, para que ese mundo hoy tenga una salida, tenga una restauración, tenga un perdón. Se llama Jesús, el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, aquel que dijo, yo soy. Lastimosamente en este presente siglo malo, como dice las escrituras que estamos viviendo, Jesús es rechazado y es sustituido muchas veces por el camino de Caín. Jesús muchas veces es cambiado por las obras humanas, pero tengamos cuidado porque Dios no va a aceptar. Los seguidores de Caín son personas muchas veces religiosas, donde ellas tienen su propia religión sin sangre. Este tipo de hombres y mujeres piensan y creen que pueden acercarse a Dios a su manera, pero no hay una manera. Hay solo una manera y es a la manera de Dios. Las Escrituras enseñan que hay una sola manera de acercarse al Señor y es por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es por leer la palabra de Dios. Y agrega esta misma Biblia,
que tú y yo somos justificados únicamente por la fe. También tenemos entrada a esta gracia por la fe. La gracia es el Cristo de la gloria. Y dice las Escrituras, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mientras usted confía en sí mismo, en sus propias obras, en el yo, en ese ego, en ese orgullo, no podrá contemplar el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz. Por ti, y lo hizo por mí, y lo hizo por toda una creación. Usted podrá pasar toda su vida haciendo obra dentro del templo o fuera del templo, dentro de la iglesia física o fuera de la iglesia física, en un intento quizás de agradar a Dios y ser aceptado por Él, pero nunca conocerá la paz, esa paz perfecta que haya tu alma y la mía, y que reconoce ese estado de pecador y se vaya a refugiar en la justicia de Dios, que es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Si usted está hoy, en esta hora, aferrado a su propio camino de justicia, ese camino de Caín, entonces usted está menospreciando, no tiene en cuenta el sacrificio perfecto que hizo Jesús en el Gólgota. Si usted espera ser salvo, hoy mismo debería venir al Padre mediante el sacrificio de la sangre de su amado Hijo Jesús. Usted tiene que ser quebrantado, humillado, reconocer sus errores, reconocer su falla, darte cuenta de que lo que has estado trayéndole a Dios en todos estos años son tus propias obras humanas y a Dios no le sirve. Está tratando quizá de complacer a un Dios que es 3 veces santo con lo que tú haces o lo que yo hago, en ese camino equivocado. Tu confianza a partir de esta hora debe ser el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él en el Jordán para ser bautizado, él le dice a los que estaban al lado, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice las Escrituras que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya en Dios estaba que Jesús tenía que morir. Ya en Dios estaba que Jesús tenía que venir a este mundo y morir en la cruz. Cristo estaba retratado en el sacrificio sangriento que Abel ofreció a través de ese cordero. Sin embargo, las obras humanas de la propia justicia nuestra estaban retratadas en el sacrificio sin sangre, o sea, el fruto de la tierra, de esa tierra contaminada por el pecado que Caín le había traído a Dios. Por eso la sugerencia hoy es, no trates de ser salvo por aprender o escuchar cosas acerca de Dios. No trates de ser salvo por hacer cosas religiosas. La bendición está en que nos reconozcamos que somos pecadores, que estamos perdidos, que hay un juicio sobre cada uno de nosotros. Dejar nuestras propias obras y planes o algo que tú y yo creemos que a Dios le puede agradar. A Dios no le agrada, solamente le agrada la obra expiatoria de su Hijo. Si usted quiere ir a Dios, acepte lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Para Dios, todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, para Dios es basura ante sus ojos. El libro de Isaías dice, para ir terminando, si bien dice, todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, la tuya y la mía, son como trapos de inmundicia. A Dios no le sirve tus obras ni las mías. A Dios le sirve algo, tu fe. Esa ofrenda con fe en el Señor. Y para terminar, ¿cuál es tu ofrenda que le vas a dar al Señor hoy? Es
la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel. Padre, hemos hablado tu palabra en esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor. Bendecimos todas las radios que nos han acompañado. Bendecimos a todos los amigos que han escuchado por primera vez. Bendecimos a los hermanos, Señor. Aquellos que se levantan de su lecho para cada sábado para escuchar 50 minutos de programación, Señor. Señor, yo sé que hay necesidad. Sé que hay ofrenda que no te son agradables. Te pido que nos ayude a ofrendarte con un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que necesitamos depender de ti, Señor. No queremos vivir independientemente de usted. Queremos ser dependientes de usted, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a llevar una ofrenda agradable como llevó Abel, Señor. Queremos mirar el futuro a través de Jesús. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios de amplio en perdonar. Y, Señor, te pido que tú restaure y levante a aquel amigo, aquel hermano, aquella hermana, aquel siervo, Señor, que hoy está quizás ya desanimado, no quiere seguir adelante. Pero Dios te dice en esta hora, levántate, restáurate, pone primera y arranca, porque delante te espera un largo camino. Fíjese que Elías había derrotado a 850 profetas falsos, los de Baal, los de Acera, en el tiempo de Acab. Y una mujer con una voz hizo que Elías quizás tuviera temor y se ve y se esconde. Quizá usted está escondido en su casa, en una cueva, porque tiene miedo. Tiene miedo quizá de este virus, tiene miedo quizá de lo que le puede pasar, pero te digo en el amor de Jesús que no hagas tal cosa, sino que te levantes, porque el ángel está a tu lado y te dice, Elías, Juan, Claudia, Marcelo, Patricio, todo lo que sea, levántate, porque el largo camino te espera. Dios te bendiga, Dios lo bendiga, nos vemos la próxima semana. Y le invito, por favor, si quieren, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube, donde me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Suscríbase y de esa forma usted ayuda para que el Evangelio siga en otras radios, en otras plataformas y que la palabra de Dios no se detenga. Dios te bendiga, nos vemos, paz a todos.